vivió y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Verso 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hablar de Apocalipsis es para muchos, o en diferentes formas, es un libro complicado, es un libro profético. No todo el libro es escatológico, pero sí hay una parte escatológica del libro que la abordaremos en su momento. Lo que concierne a las 7 iglesias es un mensaje a cada una de las iglesias, pero las 7 iglesias a la vez significan 7 tipos de cristianos, 7 tipos de personas cristianas que han estado en la historia de la iglesia en general, pero que sigue estando en la iglesia actual. El contexto histórico es en el Apocalipsis lo siguiente: el libro es escrito por el discípulo amado Juan en el año 93 al 95 después de Cristo. El emperador que regía Roma en ese entonces era Domiciano, quien fue el mismo que desterró a la isla de Patmos a Juan. También hay una frase que, o 2 veces esta frase, que Él es el soberano, hablando de Jesucristo, el único soberano, es dado a esta pequeña historia que había en esos tiempos en el imperio. Y era lo siguiente: cada año subían y quemaban una pizquita de incienso al César, y todos decían a una voz en esa fiesta: César es el Señor y el soberano del universo. A raíz de eso, Juan, cuando escribe con puño y letra el Apocalipsis, solo reconoce a un soberano y Señor de todo el universo, y es Jesucristo. Amén. Y las 7 iglesias son el símbolo, como les decía hace rato, de la iglesia en general. Pasamos a la primera iglesia, y la primera iglesia es lo que acabamos de leer, la iglesia de Éfeso. Esta iglesia corresponde a una iglesia ardiente. Pero antes de empezar toda esta historia, quiero mencionarles rápidamente un contexto de Éfeso, para que se dé cuenta qué tan complicado era ser cristiano en Éfeso. En Éfeso estaba el templo de Artemisa. En aquel entonces era una de las 7 maravillas del mundo. Hechos 19 lo comprueba. Era un centro famoso de superstición pagana. Era famosa por las cartas. En pocas palabras, en Éfeso se echaban las cartas. Había muchos amuletos, y era un lugar donde moraban brujos y hechiceros para encantar o hacer encantamientos, que en aquel entonces decían que eran los más infalibles del mundo antiguo. Para la enfermedad, para la esterilidad y para la mala suerte en los negocios. Venía o iba toda la gente del mundo a comprarlas a la ciudad de Éfeso. El templo de Artemisa era también una guarida de crimen e inmoralidad. El templo tenía centenares de sacerdotisas que en realidad eran prostitutas sagradas. Sería difícil imaginar un cristianismo relajado y tranquilo en esa ciudad. Sería difícil imaginar un cristianismo sin tentaciones donde caer. El evangelio en la ciudad de Éfeso, de manera muy lógica y humana, era imposible que creciera y que se desarrollara en la ciudad, de acuerdo a este contexto que tenía la ciudad. Sin embargo, fue allí donde la iglesia primitiva obtuvo algunos de sus mayores triunfos. De hecho, la iglesia de Éfeso fue pastoreada por el hijo espiritual de Pablo, al cual le escribe amado hijo en la fe, llamado Timoteo. Timoteo era quien pastoreó en la iglesia de Éfeso. Imagínense, en esta ciudad mandaron a un joven
a pastorear. Pero ahora entremos al tema. Versos 1 al 3, ¿lo tiene, por favor? Apocalipsis 2, 1 al 3, ¿lo tiene? Sí. ¿Alguien con voz de mando y con trompeta de Dios me puede leerlo, por favor? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Hasta ahí. Gracias. Hay algo importante y dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Por eso fue importante leerles el capítulo 1. ¿Qué significan las 7 estrellas? 7 iglesias. No. Por eso leí versos 9 hasta el último versículo del capítulo 1, para que de ahí pudiera agarrar un hilo a esta interpretación. Esto no tiene nada de revelación, es muy sencillo, pero ahorita le tomaremos el punto importante. ¿Qué son las 7 iglesias? ¿Las 7 estrellas? Los ángeles de Dice 7 iglesias. en el capítulo 1, los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y el candelero son las iglesias. ¿Está de acuerdo? Capítulo 1, verso 9 aproximadamente. Entonces, cuando dice, Él sostiene las 7 estrellas en su mano derecha, está diciendo que Él, Dios, Jesucristo, tiene el completo control sobre cada pastor. Cuando habla del ángel de la iglesia, no es que hay un ángel aquí volando, no. Cuando dice un ángel de la iglesia o el ángel de la iglesia, está hablando al pastor de la iglesia. Escribe el ángel de Éfeso, escribe al ángel de hecho, ángel significa mensajero. Por eso el significado muy textual cuando dice ángel, no está hablando a asuntos espirituales, asuntos celestiales. Está hablando, escribe al pastor de Éfeso, al pastor de Esmirna, al pastor de aquí, al pastor de allá, al pastor de allá. Y aquí viene algo importante. En esta temporada que he estado saliendo nuevamente e integrándome en el medio musical, en las 2 semanas pasadas me enteré de algo triste, no diré nombres, pero 2 pastores, uno ministro de alabanza y un pastor, comprobado con imágenes que tristemente pude ver, gente de influencia, sí también, como homosexuales. Y yo cuando lo vi dije, ¿en serio si son ellos? ¿En serio si es él? Y cuando dice, él tiene a los pastores en su diestra, aquí viene algo importante para los que somos pastores. Todo lo que haces está aquí. Te tengo en mi mano. No te puedes escapar. Pero no solo el pastor, ¿qué más tiene en su mano? Dice que anda ¿en qué? ¿Dónde está? Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Se imaginaría o te imaginarías a Jesucristo paseándose en medio de este lugar? Quizás uno puede decir, Él se pasea en medio tuyo. Él te conoce. Por eso de ahí el siguiente verso dice, Jesucristo no lo puedes marear. A Jesucristo nadie, ni el pastor, ni la iglesia lo puede marear. Yo conozco tus obras. En pocas palabras, yo sé quién eres. Yo sé qué haces y yo sé cuándo lo haces. Lo que está pasando en esta primera iglesia es algo firme, importante y de mucho valor. Yo conozco tus obras. Cuando dice el que anda en medio de los 7 candeleros, significa simple y sencillamente él conoce a su iglesia a detalle, persona por persona, acción por acción, obra por obra, corazón por corazón. Para él no solo es soplando vida, para él es Priscila, Daniel, Kenny, Karen, Salma, Tere y así sucesivamente, Kim, Esther, todos. Nos conoce a detalle. No hay nada en ti y en mí que podamos decir nada. Yo conozco tus obras. Yo sé qué haces. Dígale a alguien que tenga a su lado con autoridad, Dios conoce todo lo que haces. Dios conoce todo. Dios conoce todo. Sin miedo, hombre. Aunque le pongan cara de fuchi y me vale. Dios conoce todo lo que haces.
Yo conozco tus obras. ¿Qué más dice que conoce Dios? Tu fatiga y tu Hasta ahí. perseverancia. Vamos, dígamelo fuerte. Conozco tus obras. ¿Y qué más? Y tu perseverancia. Y tu perseverancia. Perfecto. Conozco tus obras. ¿Qué obras has hecho últimamente en estos meses? Obras muertas. A ver, junio y julio, ¿qué obras has hecho? Puras obras de caridad. No me las digan. ¿Qué obras has hecho? Y hablo desde buenas obras hasta los pecados. ¿Qué obras has hecho? Dios te está diciendo, Jesucristo, hoy yo sé quién eres. A mí no me cuentas nada. ¿Ya? A mí, su pastor, al ángel de la iglesia, a mí me puede decir, no, pastor, muy bien. A mí te puede decir, qué bueno. Pero a él, podrá decir alguien de la iglesia, me creyó el pastor. Mire, yo soy el que menos importa. Pero a Dios conoce tus obras. Y después, ¿qué dice? Y tu arduo trabajo. Cuando trabajamos, todo el trabajo que hagamos para Dios, Él lo conoce y no se olvida. ¿Qué trabajo has hecho para Dios? Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué trabajo has hecho? Hasta ahí. ¿Qué trabajo has hecho para Dios? Tampoco me lo digan. El asunto no es decir todo lo que haces para Dios, sino que Él sepa todo lo que has hecho para Él. No necesitas ventilarlo, no necesitas ponerlo en Face. Mire, los que más ponen en Face son los que menos hacen. Hice esto, hice aquello, amo hacer esto, son los que menos hacen y son los que menos aman. El que hace no necesita ponerlo en su muro. Hice esto, no. Jesucristo no decía, sané a un leproso. No, Él lo hacía, punto. Él nunca dijo, abracé a un podrido, porque un leproso era un podrido. Él. Es más, ¿qué hacía Jesús? No se lo digas a nadie, cállate. Solito la gente lo decía. Él no se olvida de todo lo que haces. Mire, Él no se olvida de tus obras, buenas y malas. Él no se olvida de tu arduo trabajo, también lo tiene muy en cuenta. Y Él se deleita en el trabajo que haces para Dios. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Vamos bien? ¿Dudas, comentarios, reclamaciones? Perfecto. Siguiente, por favor. Antes. Gracias. Antes, ahí, alto. Una de las aprobaciones que le ha dado Dios, o todas estas son las aprobaciones que Dios da en la iglesia de Éfeso: arduo trabajo, paciencia, no soportas a los malos, has probado a los apóstoles mentirosos, has sufrido pacientemente, no has desmayado, aborreces a los nicolaitas. ¿Cuántos no han desmayado de cualquier circunstancia que les ha pasado? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es desmayar? Es que tú dices, vengo firme aquí, y llega un momento en que haces esto. Y que de repente alguien te dice, ande, vaya. Yo no quiero. En el buen sentido. En el peor de los sentidos, ya estoy harto, no quiero nada. Siguiente. El cristianismo, siguiente. El cristianismo no es para el que no quiera cansarse o sudar. El cristianismo, en pocas palabras, no es de aquel o no es para aquel que quiera estar cómodo. El cristianismo no está hecho ni fue implantado para aquellos que en la prueba desmayan y se dan por vencidos. El cristianismo es para valientes, no para cobardes. Jesucristo dijo, el reino de los cielos, a ver si alguien se recuerda de esto. Sufre violencia. ¿Sufre qué?
Violencia. ¿Y qué pasa? Solo ¿Solo los cobardes lo arrebatan? Valientes lo arrebatan. Dígalo fuerte. Solo los valientes lo Solo los arrebatan. valientes lo arrebatan. El reino de los cielos no es para aquel que dice, ay, ya, no. El reino de los cielos, el evangelio, no es para los chillones, no es para aquellos que llegan hasta el tope y se desespera y empieza a reventar todo, no. El reino de los cielos, Dios llama no a cobardes, y Dios nos llama no a ser cobardes, sino a transformarnos de cobardes a valientes. Ven. Solamente teniendo esta característica podremos obtener una promesa que al final dice, al que venciere, ¿se recuerda de la promesa? Le daré de comer del árbol de la vida. ¿Cómo estás? ¿Estás desmayando? ¿Estás impacientándote? ¿Estás escondiendo obras? ¿Cómo estás? Al ir abordando cada iglesia, los mensajes no son muy lindos ni son muy tiernos. En pocas palabras, a alguien de confianza le voy a hacer esto. Lo que Cristo hace con las 7 iglesias es esto, miren. Tengo que por acá, perdón.